Bien, buen día. No pude ver si están todos los del Zoom, pero bueno, no es para tomar lista, ¿no? Pero bueno, buen día también a los del Zoom. Si hay alguien que se incorporó ahora, le damos la bienvenida. Y justo hablamos del triunfo. ¿A quién no le gusta triunfar? ¿Sí? ¿A quién no le gusta? El que dice, a mí no me interesa ganar, es porque es mentira. Porque siempre perdió. Es verdad, dice Julia ahí. Muy bien, sí, porque realmente a quién no le gusta ganar. Y justamente esta mañana traigo un mensaje de triunfo, ¿sí? Un mensaje en donde realmente vamos a ver la historia de un pueblo muy conocido por nosotros, que fue el pueblo elegido por el Señor terrenalmente, ¿no? Que es el pueblo de Israel, que triunfó, pero constantemente lo vamos a traer a nuestra vida, ¿no? Y esa es la tarea de cada uno de nosotros, es no solo que hable el Señor a través mío, sino que el Señor obre en cada una de nuestras vidas, ¿sí? Y en nuestros pensamientos para ver qué tengo que yo hacer para lograr esto. Y nos vamos a encontrar con la primera pregunta, una pregunta muy conocida, pero quiero que nos la hagamos constantemente a lo largo del mensaje. Le voy a pedir a Cande que comparta el Power, tanto acá como a la gente de Zoom. Y la pregunta que tenemos en esta mañana es ¿dónde nos encontramos en nuestra vida? ¿Sí? Nos hemos preguntado muchas veces eso, tanto en tiempo como en lugar. Quiero que visualicemos y tratemos de, a lo largo del mensaje, contestarnos a nosotros mismos, porque yo no puedo contestarla a nombre de Joaquín, y Joaquín no puede contestarla a mi nombre, sino cada uno se tiene que examinar a sí mismo, ¿sí? Y preguntarse esto. Y avanzamos en la pregunta. ¿En Egipto? ¿Sí? Todo, ahí está bien. En Egipto, como esclavos, ¿sí? Esto nos asemeja, o si es la similitud de estar sin Cristo, ¿sí? De estar como esclavos del pecado, esclavos de este mundo. Seguimos en esa situación, quizás este mensaje lo vean, o haya acá alguien presente que se encuentra en esta situación y quizás no se da cuenta, como muchos del pueblo de Israel, que se acuerdan que anhelaban volver a comer las cosas que comían en Egipto y demás. Había mucha gente que no se daba cuenta que estaba esclavo del pueblo egipcio, pero en realidad era un pueblo sometido, era un pueblo que estaba totalmente esclavizado ahí. Y nosotros, en nuestra vida, si no somos de Cristo, si no pertenecemos a Cristo, también nos vamos a encontrar en esa situación, y ya les estoy spoileando la respuesta a esta pregunta, pero es así. Si estamos en Egipto, estamos esclavos del pecado. En segundo lugar, en el desierto, ¿sí? Suena muy feo esa palabra mediocre, ¿sí? Pero es una realidad. Como cristianos ya conocimos a Cristo y podemos en el desierto estar 40 días, como tendría que haber estado el pueblo de Israel, como niños, porque recién conocimos a Cristo, estamos madurando, tengamos la edad que tengamos, somos niños espirituales, que estamos tomando la leche recién como un niño, y ese proceso va a ser corto. Enseguida ya el niño, a los pocos meses de vida, empieza con la papilla, al año creo, si no me equivoco. Entonces empezamos a ir a... ¿Cuánto? 8 meses. A los 8 meses ya empieza, ¿sí? A comer papilla y empiezan todo. Ahora debe haber mucho más productos que cuando mis hijos eran chicos, pero empiezan a comer el alimento más sólido, ¿sí? Empiezan a madurar. Pero este escenario para el pueblo de Israel pasó a ser un escenario, ¿sí? Ya de, como lo podemos asemejar como un cristiano light, como un cristiano mediocre, ¿sí? Y fíjense la palabrita mediocre, ¿qué significa? Mediano, presten atención, vulgar, común, regular, mezquino. ¿Sí? Me gustó la palabra mezquino, porque a veces somos mezquinos para con Dios y no le entregamos nuestra vida completa a Él, ¿sí? Entonces por ahí estás en este escenario. Sos cristiano, ya no sos esclavo del pecado, pero seguís en ese desierto de mediocridad, de medio, de común, ¿sí? De mezquino. Y otra palabrita que también describe el ser mezquinos, el ser mediocres, es gris. Ni blanco
ni negro, gris. ¿Sí? Cada uno se tiene que evaluar a sí mismo. Este periodo tiene que ser solo una transición y no permanecer en nuestra vida en el desierto. Y en el último lugar, la tierra prometida, donde fluye leche y miel, donde disfrutamos de las promesas de Dios, donde realmente disfrutamos y que Dios quiere que estemos ahí, en la tierra prometida. Por lo tanto, no nos tenemos que conformar con menos. ¿Sí? No te creas menos para conformarte con menos y decir yo no estoy para la tierra prometida, no soy apto. ¿Sí? No, mentira, esa es una mentira de Satanás. Dios quiere que estemos en esta tierra prometida. Y para describir un poquito este proceso, lo voy a hacer de manera muy a ojo de pájaro, ¿se dice? Leer un libro a ojo de vuelo de pájaro, muy bien. Yo soy como el Chapulín Colorado con los dichos. Empiezo uno y termino con otro. Vamos a estar leyendo el libro de Josué, así que nos vamos a Josué, pero de manera muy breve. Cada capítulo vamos a estar leyendo 1 o 2 versículos para que podamos entender un poquito, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto, no? Y el mensaje... Estaba buscando un título. Juliana, vas a tener que decidir cuál de todos, porque le puse como 4 títulos, ¿sí? El primero es Cruzando el Jordán, que ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva. El segundo puede ser Conquistando nuestra Jericó, ¿sí? Y el tercero, Hacia la tierra prometida. Conquistando nuestra Jericó es conquistando a nuestros enemigos. ¿Y qué enemigos tenemos? 3. Muy bien, repetimos para los del Zoom. El mundo, ¿sí? O mi carne, en primer lugar, yendo de adentro para afuera. Mi carne, el mundo y Satanás, ¿sí? El yo que vimos el otro día en ese hermoso mensaje del sábado en la reunión de oración unida, que está ya en YouTube, lo pueden ver, de Esteban Beise, fue fabuloso, ¿sí? El yo, ¿sí? Mi carne, mi propia concupiscencia, palabra complicada, pero se refiere a eso, ¿sí? El mundo, lo que nos rodea, el escenario en donde estamos hoy, y Satanás. Pero qué importante es que sabemos que Jesucristo venció al mundo, venció a Satanás y vence también a nuestro yo si se lo entregamos a Él, ¿sí? Siguiente diapositiva, Cande, por favor. La primera parte. Muy bien, vamos a dar una intro para que nos ubiquemos en tiempo y lugar de este libro de Josué, ¿sí? Dios, de la mano de Moisés, liberó al pueblo hebreo, al pueblo judío, de la esclavitud de Egipto. Ni bien los liberó de la mano de Faraón, comenzaron a ver constantemente milagros. En realidad ya los empezaron a ver antes con las plagas y demás, pero estos eran milagros, por así llamarlos, positivos o que ellos podían disfrutar. El primer milagro, que se abrió, ¿sí?, el Mar Rojo, y pudieron ser libres a través de ese enorme milagro. Uno dice, después de eso creo en todo, ¿no? El ser humano es un salame, lamentablemente, porque enseguida se olvida de eso. Y nosotros en nuestra vida también nos olvidamos de los constantes milagros y las cosas que nos libre constantemente el Señor, ¿no? Entonces cruzan y se abre el Mar Rojo, y el Señor después los sacia de todas las necesidades, también a través de milagros de pan y de comida y de tomar, ¿sí? A través de fabulosos milagros. Y estando, los guiaba de día y de noche a través de la nube y del fuego, ¿sí? El fuego que los abrigaba en el desierto tan frío que es de noche, y la nube que los protegía del sol. O sea, constantemente el Señor estaba con ellos. Y estando a las puertas de Canaán, de la tierra prometida, ¿qué le pasó al pueblo? ¿Qué hizo? Dudó, ¿sí? Dudó del poder de Dios, dudó de las promesas de Dios, ¿sí? Y tuvieron como castigo el peregrinar 40 años bajo enormes pruebas y aflicciones. Incluso esa misma generación pereció, murió, ¿sí? No logró disfrutar de la promesa de la tierra prometida porque consciente o inconscientemente se mantuvo en ese desierto. Y es donde no queremos que hoy te quedes si estás transcurriendo. Creo que las iglesias están llenas de cristianos
Y a veces nosotros cometemos el error de retroceder también ahí, llenas de cristianos en el desierto, sin disfrutar de las bendiciones de Dios. A través entonces, o a causa, mejor dicho, de la incredulidad y de las murmuraciones, eso generó lamentablemente el desconfiar del poder de Dios, el desconfiar de sus promesas y no poder avanzar a la tierra prometida. Tenían una mejor opinión de sus ideas, y fíjense un reflejo de la sociedad de hoy, ¿no? Una mejor opinión de sus ideas, de sus políticas, que de la sabiduría de Dios. Y muchas veces, y siempre quiero que lo traigamos a nuestra vida, no pensemos como que es una historia más, muchas veces a nosotros también nos arruinamos a nosotros mismos creyendo, ¿sí?, más en nuestros sentidos y en nuestra racionalidad, que es así chiquita, que en la revelación divina. Y una frase que encontré por ahí, que en su momento la había mencionado, y quiero que nos la pongamos en la mente, es que andamos más por vista que por fe. Y el Señor no quiere eso, ¿sí? Quiere que andemos más por fe que por vista. Bien, seguimos con la introducción del libro. Con la muerte de Moisés queda Josué como elegido para dirigir al pueblo de Israel, y esta vez sí el pueblo va a cruzar. Seguimos con la segunda parte de la diapositiva, pero esta vez va a cruzar el Jordán, ¿sí? Va a cruzar ese río Jordán de la misma manera, de una forma milagrosa, hacia la tierra prometida, y eso es un antes y un después. Así que de esa manera nos vamos a introducir en el libro, sin olvidarnos de este comparativo que hicimos, ¿sí? Sin olvidarnos que, comparando con la vida de un creyente, Egipto es nuestra vida pasada, la vida en donde estábamos esclavos del pecado antes de conocer a Cristo, ¿sí? El peregrinar en el desierto es lo comparamos justamente con... lo podemos comparar con la niñez, o sea, la madurez que está teniendo el cristiano para pasar al siguiente paso, ¿sí? O lamentablemente en donde se estancan muchos cristianos y en vez de pasar 40 días transitando eso, pasan 40 años, ¿sí? Y hasta a veces terminan muriendo ahí. Y el cruce del Jordán se puede comparar con el paso a una vida más comprometida con Cristo, una vida con propósito. ¿Quién no le gusta tener un propósito en la vida? ¿Sí? A veces nos sentimos tan inútiles o tan poca cosa que no nos damos cuenta que Dios tiene un enorme propósito para nuestra vida. Y eso es justamente lo que quiero que entendamos en esta mañana, que Dios tiene un propósito para tu vida como que para mi vida, ¿sí? Pero quiere que crucemos el Jordán, que conquistemos Jericó, ¿sí? Que conquistemos a los cananeos. Así que justamente es una vida con propósito que se obtiene conquistando la tierra de Canaán, conquistando nuestra carne y siguiendo la voluntad de Dios. Así que con esta perspectiva vamos a ponernos a leer algunos versículos muy breves, ¿sí? Para justamente no quedarnos en el desierto, no quedarnos en la mediocridad, en la inmadurez, en la incredulidad, ¿sí? Y perecer así. En el capítulo 1 vemos 3 versículos que se leen muy a menudo, y creo que los tendríamos que todos tener subrayados en la Biblia porque tiene que ser una realidad para nuestra vida. Es como una de las tantas recetas que tiene la Biblia para lograr el cometido de estar en la tierra prometida. Y es el 7, el 8 y el 9 del capítulo 1 que dice: solamente, versículo 7, esfuérzate, le dice Dios a Josué, y te dice Dios a vos, poné tu nombre, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la palabra de Dios, podemos decir ahí, la Biblia, que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Fíjense, en todo lo que emprendamos. Versículo 8, nunca se apartará de tu boca este libro, ¿sí? Esta palabra de Dios, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Todo nos puede salir bien si estamos en esto, ¿no? Y versículo 9 dice: mira que te mando que te esfuerzas y seas valiente. No temas ni desmayes,
porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué hermosa promesa cierra el Señor, ¿sí? Diciéndole a Josué y diciéndotelo a vos y a mí, que Él nunca se apartará de nosotros. Así que queremos estabilidad en nuestra vida cristiana, queremos prosperar, queremos estar animados, queremos ser sabios, queremos elegir bien cada uno en su etapa de la vida. Depende de la edad que tengamos, tenemos que seguir eligiendo. Hasta el último minuto vamos a elegir, ¿sí? Constantemente queremos fortaleza, queremos bendiciones o queremos también disfrutar las bendiciones, porque muchas veces las tenemos y no nos damos cuenta, como el pueblo de Israel, que tenía un montón de bendiciones, como las que mencionábamos, y sin embargo, a veces anhelaban su vida pasada, ¿no? Bueno, debemos dar ese paso de fe, debemos guardar la palabra de Dios. Y guardarla, como les decimos a los jóvenes en la clase con ellos, no tiene que ver con guardarla ahí, en el estante. Tiene que ver con guardarla en nuestro corazón, con leerla, ponerla en práctica, ¿sí? El Señor nos va a dar sabiduría para poder entender esa palabra, ¿sí? Ya estamos en la diapositiva 3, me olvidé avisarte, Cande. Ahora vayamos al capítulo 2. La siguiente diapositiva. Igual es simplemente a modo de orientarnos, ¿no? De cómo es la cosa. Pero ahí nos encontramos una barrera, ¿sí? Nos encontramos unos muros muy altos, ¿sí? Los muros de Jericó. No sé si esto se está transfiriendo también a la pantalla del Zoom como para que lo vean. Unos muros que estaban impidiendo ese avance hacia justamente la tierra prometida. Pero es del mismo pueblo que había fracasado. No es el mismo pueblo que había fracasado hace 40 años atrás, sino era el nuevo pueblo, los hijos, ¿sí? Los hijos, los nietos, ¿sí? Que ahora estaban de alguna manera con una mentalidad diferente, hubo un cambio de mente, como dice el Señor, ¿no? Y estaban con una, y se nota acá cuando en el capítulo 2 van a inspeccionar la tierra. ¿Se acuerdan que cuando fueron a inspeccionar la tierra, de los 12, solo 2 vinieron a decir que estaba todo ok, que vamos a aplastarlos como langostas, pero el resto, ¿qué dijo? ¿Sí? Exactamente, o sea, lamentablemente, y ese resto es el que llevó a todo el pueblo, y eso hay que tener cuidado de nosotros, no llevar al pueblo por nuestra falta de fe, llevar a otros, ¿sí? A ese fracaso, a mantenernos en el desierto 40 años, ¿sí? Así que acá es una situación diferente y van a inspeccionar la tierra y entran a la casa de Rahab, una historia muy conocida, capítulo 2. Ella los esconde porque se dan cuenta, pero ella los esconde, ¿sí? Y esto quiero resaltar de este capítulo, que reconoce, ella siendo idólatra, era una ramera, llevaba una vida alejada de Dios. El pueblo de Canaán era un pueblo totalmente anatema, un pueblo que le daba la espalda a Dios, pero la mujer reconoce en el pueblo de Israel que Dios era un Dios soberano, que Dios tenía poder, ¿sí? Fíjense el versículo 11, dice, oyendo esto, los milagros que habían pasado, que ya describimos, el cruce del Jordán y demás, el cruce en realidad del Mar Rojo, gracias. Oyendo esto, dice, versículo 11, ha desmayado nuestro corazón. ¿Sí? La mujer está describiendo a su pueblo que desmayó el corazón. Ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y quiero resaltar de este capítulo, solo con este versículo, qué bueno es que a través de nuestro testimonio el mundo pueda reconocer el poder y la soberanía de Dios. Qué importante, y el otro día no me acuerdo si fue Pedro o Marcelo, quién fue, que dijo es ser y parecer, ¿sí? Porque muchas veces somos cristianos, realmente nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu está redimido, ¿sí? Somos justificados frente a Cristo, pero no parecemos un cristiano. Entonces tiene que florecer dentro nuestro para salir afuera y parecer. Y fíjense que este pueblo estaba ya, esta nueva generación, demostrando el poder de Dios y pudo ser testigo, una mujer idólatra, ¿sí? De esa soberanía. Así que qué importante
y quiero que nos quede esto en el capítulo 2, que nuestro testimonio al mundo sea un testimonio acorde a la palabra de Dios. Y obviamente para que eso se suceda, nuestra vida, nuestro corazón tiene que estar acorde a su palabra. 3 y 4, capítulo 3 y 4, una vez más el pueblo de Dios ve el enorme poder del Creador, cruzan el río Jordán, ¿sí? Se abre el río Jordán, y ahora ya no para huir de los egipcios, sino para el siguiente paso, ¿sí? Ya no para sacarnos de la esclavitud, sino para el siguiente paso, para conquistar la tierra prometida, para conquistar, ¿sí? Puede ser a nuestros enemigos, como dijimos al principio, nuestro yo, ¿sí? Al mundo. Entonces, versículo 14, podemos resaltar del capítulo 4, dice: en aquel día Jehová engrandeció a Josué a los ojos de todo Israel y le temieron como habían temido a Moisés todos los días de la vida. Y resalto estos capítulos, entre otras cosas, hermanos, porque de cada versículo se puede sacar un mensaje de más de una hora, ¿no? Estoy haciendo, como dije recién, abuelo de pájaro y quiero que cerremos la idea. Pero podemos ver resaltado el hecho de que cuando nos esforzamos, como veíamos en el versículo 7, 8 y 9 del primer capítulo, esfuérzate y sé valiente y manos a la obra. Bueno, en cuanto nos esforzamos, cuando somos valientes, cuando hacemos la voluntad de Dios y cuando guardamos su palabra, ¿sí? Dios nos engrandece, porque Él no es deudor de nadie, ¿sí? Él nos pone en una posición más arriba. No es que tenemos que anhelar esa posición, pero va por decantación si hacemos lo que Él quiere. Voy más rápido para ir terminando. Capítulo 5, versículo 3, dice: y Josué, dice, hizo cuchillos afilados y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot, ¿sí? Vemos la circuncisión del pueblo y también en este capítulo vamos a ver la celebración de la Pascua para seguir los mandatos de Dios. Qué importante que previo a la conquista, ¿sí?, sigamos los mandatos de Dios. Pero también nos muestra este capítulo que para avanzar, para conquistar, es necesario identificarnos con Él, que seamos su pueblo. ¿Sí? Que seamos obedientes y que seamos su pueblo. La circuncisión era una identificación del pueblo de Israel con Cristo, pero el apóstol Pablo dice que ya ahora no es necesario eso porque era la ley. Nosotros tenemos como la marca de la circuncisión en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, para poder conquistar, para poder avanzar hacia la tierra prometida, es necesario que te identifiques con Cristo, ¿sí? Para que el mundo pueda reconocerte que sos parte del pueblo de Dios. Capítulo 6, y acá vamos a leer algunos versículos más, porque justamente está la conquista. Capítulo 6 de Josué, versículo 1, dice: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. O sea, ya era un escenario todavía complicado porque había que pasar el muro, pero en un escenario favorable porque adentro estaban aterrados. El enemigo está aterrado cuando realmente nos ponemos y nos entregamos al Señor, ¿sí? Dice: mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Pasamos al versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, les dijo, fíjense lo particular y las características del ataque, ¿no? Dice: llevad el arca del pacto y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuernos de carnero, o sea, trompetas, delante del arca de Jehová, como trompetas, ¿no? Y dijo al pueblo, versículo 7, pasad y rodead la ciudad y los que están armados pasarán delante del arca de Jehová. Versículo 16, salteamos porque ahí describe nuevamente que hacen todo tal cual les dijo el Señor. Y dice, versículo 16, y cuando los sacerdotes tocaron las bocinas la 7ª vez, Josué dijo al pueblo, gritad, porque Jehová os ha entregado la ciudad. Y versículo 20 dice, entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Sí? A los chicos,
creo que una de las seños le decía, ¿no?, en una clase virtual, y el muro se derrumbó. Tenían que repetir todos, y el muro se derrumbó, ¿sí? Y realmente el pueblo, dice, subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron, ¿sí? Dios les dio la victoria. Dios les dio la conquista de la tierra prometida. En realidad ahí empieza, ¿no? Después sigue, pero lograron pasar lo más complicado, que era ese muro que los separaba de poder tomar la tierra prometida. Y vamos a ver 3 puntos, ¿sí? Continuamos ahí en la diapositiva, brevemente, ¿sí? Dice, primero, que los 3 puntos que están ahí, dice, la presencia de Dios estaba en medio. Es lo primero que tenemos que considerar de esta conquista, ¿sí? Es fundamental. No se puede conquistar, y después brevemente lo vamos a ver, no se puede conquistar a nuestro enemigo, no se puede dar el control a Dios, sino justamente está la presencia de Dios en medio nuestro, ¿sí? Vemos que Dios utilizó un método nada corriente, bastante raro para tomar la ciudad, porque justamente nos habla que la forma quizás no es tan importante, o sea, es importante, ¿no? Pero lo que busca Dios es que realmente su presencia esté en medio de ellos. Y el arca, ¿sí? El arca, vieron que leímos recién que el arca estaba ahí, era justamente el símbolo de su presencia y demostró la importancia de que estaba en medio del pueblo. Obviamente hubo fe, hubo paciencia del pueblo, en donde fueron probadas y aumentadas, porque cuando hay pruebas, ¿sí?, nuestra paciencia es aumentada, pero es imprescindible que cuando trabajemos para Dios, cuando nos pongamos a su servicio, ¿sí?, la presencia de Dios esté en medio nuestro. Ayer, por ejemplo, trabajamos y es importante que antes de llegar oremos, ¿sí?, para que Dios nos acompañe. Lo hicimos, no estábamos justo todos, pero los primeros que llegamos oramos al Señor para que Dios nos acompañe, ¿sí?, y podamos confiar no en nuestras propias fuerzas, ¿sí?, sino en las fuerzas de Dios. Así que el primer punto y fundamental es que la presencia de Dios para poder entrar en la tierra prometida y conquistarla, ¿sí?, esté en medio nuestro. La segunda, fe y obediencia. Hubo fe y obediencia, vemos que hubo un tiempo y un orden de cómo hacer cada cosa, y el pueblo obedeció, tal cual lo que dijo Dios, ¿sí?, y no a su manera. Y hoy vemos miles y miles de cristianos que quieren vivir un cristianismo a su manera y no a la manera de Dios, y Dios no quiere eso, ¿sí? Entonces es importante que nos pongamos al servicio de Dios y a la manera de Dios. ¿Dónde está la manera de Dios? ¿Sí? En la Biblia, en la palabra de Dios. Entonces hay que hacerlo a su manera, por más que a ellos le pareciera lento, quizás tuvieron que dar 7 vueltas, vaya a saber lo que, no sé, Pedro, ¿se sabe cuánto medía para dar la vuelta? Un día de camino, ¿sí? Así que 7 días le llevó esto. Claro, una vuelta. Así que fíjense, no era dar la vuelta a la manzana, no era moco de pavo, por así llamarlo, ¿no? Era complicado, era raro también, porque vos decís, ¿para qué voy a dar vuelta acá? Bueno, el Señor quiso y ellos tuvieron la fe justamente para hacerlo, ¿sí? Y hay que hacerlas. Y luego obviamente veremos seguramente los resultados, quizás no nosotros, pero quizás nuestros hijos o nuestros nietos, pero es importante que lo hagamos. Y en tercer lugar, un punto fundamental también es que hubo voluntad. Hubo órdenes de Dios y hubo voluntad para cumplirlas, ¿sí? Se separaron las tareas acorde a las habilidades y talentos de cada uno. Fíjense que algunos fueron al frente, otros a la retaguardia, otros agarraron las trompetas, otros llevaban el arca, fundamental, ¿sí? Cada uno tuvo su trabajo, cada uno como un pueblo, pero como uno, ¿sí? Como uno, juntos. No es que uno salió a la mañana a hacer la vuelta y cuando todos se despertaron, yo ya la di corriendo. Me lo imagino a Kevin que puede correr un montón y yo voy más lento. Kevin, esperame, ¿no? Porque él tiene un buen estado físico y yo no, pero
No, todos juntos fueron, ¿no? Todos juntos, ¿sí? Y en equipo, y esto nos enseña la importancia de trabajar juntos y en equipo, de respetar nuestras cualidades, ¿sí? Nuestros talentos, nuestros dones. Y esto nos lleva a comprometernos más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo tengo, vamos a ponerme al revés, ¿sí? Lo voy a tener a Joaquín, que está acá al lado mío y tengo confianza, ¿no? Es mi hijo. Si Joaquín tiene un don y yo tengo otro, pero Joaquín tiene que hacer lo que yo tendría que hacer más lo de él. Él lo va a hacer igual de efectivo haciendo las dos cosas o haciendo la que a él le corresponde. ¿Entienden? Y eso es lo que pasa en las iglesias. Eso es lo que pasa en las iglesias. Como no todos cargan con su... No cargan, porque no es una carga, es un privilegio. Pero como no todos invierten, ¿sí? No todos invierten su don, su talento al servicio de Dios, otros terminan no siendo tan efectivos con su don y talento porque terminan haciendo lo que tendría que hacer otro. ¿Entienden? Entonces es un punto importante para que reflexionemos también cómo ese pueblo, el pueblo de Israel, hizo cada uno lo que el Señor les mandó. Cada uno. ¿Sí? Como equipo, como uno. Pero teniendo la voluntad para hacerlo. ¿Sí? Y ya terminando, otras cualidades que podemos ver, ¿sí? Fidelidad, humildad, responsabilidad, una preparación espiritual, oración, pero no digan, no, todo eso ya no tengo, ya es muy difícil, es un currículum que no va conmigo, no, porque todo eso en Cristo es posible, ¿sí? En Cristo. Fíjense después las cartas, nosotros en el instituto estamos viendo todas las cartas de Pablo y constantemente dice en Cristo, y justamente nuestra vida tiene que ser en Cristo y con la ayuda de Él y la fuerza de Él, no la nuestra, vamos a poder. Y como resultado, decíamos, el muro cayó. Y una última, porque también es importante, diapositiva, hubo una advertencia. Brevemente la vamos a leer para que la entendamos un poquito más. 17 al 19. Hubo una advertencia y es una advertencia para nuestra vida. Dice, y será la ciudad anatema a Jehová con todas las cosas que están en ella. Versículo 17 estoy. Dice, del 6, seguimos en la victoria, pero hubo una advertencia. Cuando arrasaban ahí con la ciudad, dice, vuelvo a leer, y será la ciudad anatema, ¿sí? A Jehová con todas las cosas que están en ella. Solamente Rahab, la ramera, vivirá. Recuerdan que es la que los ayudó, hubo una promesa de por medio, no lo leímos. Con todos los que estén en la casa de ella, por cuanto escondió a los mensajeros que enviamos. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis, más toda la plata y el oro. Bueno, fíjense que hubo una advertencia con la toma de Jericó. El pueblo de Israel tenía que cumplirla, ¿sí? No contaminarse, ¿sí? No contaminarse, y esto nos habla de nosotros que estamos en este mundo. Nos está advirtiendo el Señor que no nos contaminemos con el mundo. Estamos transitando, pero ellos no tenían que adoptar la cultura, ni la religión, ¿sí? Ni nada de los cananeos, porque iba contrario a Dios. No era su voluntad, era algo idólatra, ¿sí? No teníamos que contaminarse. Y así justamente tenemos que hacer nosotros con nuestra carne. Eliminar por completo el viejo hombre para darle lugar al nuevo. ¿Sí? Si nosotros no eliminamos algo, ¿sí? Automáticamente, si este parlante falla y yo traigo un super parlante y anda bárbaro, pero lo sigo teniendo conectado, ¿sí? Esa falla, imagínense un constantemente, ¿sí? Va a tapar por más que el otro sea majestuoso. ¿Entienden a lo que voy? ¿Por qué? Porque no eliminé el viejo, ¿sí? No lo eliminé, no lo descarté, no lo corrí, no lo desactivé, ¿sí? Y entonces generó que el nuevo no pueda tener el lugar. Se los leo yo por amor al tiempo, Efesios 22 al 24, 22 al 24, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice Pablo, despojaos del viejo hombre, tiralo, ¿sí?
que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿sí? Tiene los vicios que traemos en la carne, ¿sí? Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad, la verdad. ¿Escucharon, no? Esta es la clave. ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, despojarse, ¿sí? Sacarse el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos, o sea, poné en su lugar el nuevo hombre, la nueva mente, ¿sí? Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Así que está la clave para que podamos justamente conquistar y avanzar. Si continuamos leyendo en Josué, y ya terminando esta vez sí, vamos a ver que un hombre no lo hizo. ¿Sí? No lo hizo. Un hombre lamentablemente no hizo caso al mandato y cuando avanzaron se quedó y dijo, claro, tuvieron tanta necesidad, supuestamente no, supuestamente, sí, digo supuestamente, porque en realidad necesidad no tuvieron porque fue suplida por Dios, pero ellos sintieron necesidad lamentablemente por desconfiar de las promesas de Dios y eso seguramente los llevó a decir, wow, cuántos tesoros. Y en vez de tirarlo, como dijo Dios, para no contaminarse, se lo guardó abajo de la alfombra en la casa, ¿sí? Y eso generó un caos terrible, ¿sí? Un caos terrible porque ese pecado hizo caer a todo el pueblo. Fíjense lo importante de no pecar, ¿sí? O de no practicar el pecado, porque todos a veces tropezamos. Pero no te mantengas en pecado. Dios quiere que no te mantengas en pecado. Si tenés el Espíritu Santo, no puede convivir con el pecado. Entonces hay que justamente eliminar el viejo hombre y los vicios, como decía el apóstol, ¿sí? Porque la batalla continuó, no lo vamos a leer por amor al tiempo, y perdieron la siguiente batalla. La perdieron a causa de eso. ¿Por qué? ¿Quién no los acompañó? ¿Qué era fundamental en lo anterior? La presencia de Dios. ¿Sí? Y en tu vida, si fracasás constantemente y no lográs conquistar la carne, si no lográs conquistar al enemigo, tal vez te tengas que replantear si hay un pecado en tu vida, porque la presencia de Dios no te va a acompañar y no vas a lograr lo mismo que logró el pueblo de Israel al conquistar Jericó. No lo vas a lograr porque Dios no está en medio tuyo. Así que fue necesario erradicar ese pecado, fue necesario que nuevamente logremos o logren la comunión con Dios y nosotros lo mismo, es necesario confesar nuestros pecados constantemente. No tenemos que ir a una iglesia, no tenemos que ir a un cura, no tenemos que ir a ningún lado. Nos tenemos que arrodillar frente a la presencia del Señor, ¿sí? Arrepentirnos de nuestros pecados, lo que estemos haciendo, lo que estemos practicando y... O sea, sacarte esa ropa vieja, ¿sí? Del viejo hombre y vestirte de la nueva, como recién leímos. Así que es importante que el amor al mundo, que es la raíz de amargura más difícil de erradicar, ¿sí? El amor a las pasiones de este mundo, que nos atan, ¿sí? Nos tenemos que despojar de todas estas cosas, despojarnos del pecado, de todo lo que generemos tropiezo, y no adaptarnos y ponernos cómodos, ¿sí? Hay una propaganda que está muy buena, que encima se la voy a decir, porque yo encima cambio las cosas, soy medio... Laura siempre me dice, no era así, bueno, más o menos les digo, pero era de café, que iba por la ruta y tenía que la zona de confort. Saliendo de la zona de confort, decía, ¿no? Está muy buena, después miren en la YouTube, y el tipo lo para con la policía en la ruta y supuestamente estaba saliendo de la zona de confort. Y él empieza como a incautar cosas del auto, ¿no? Y le incauta, por ejemplo, un joystick, como que se había llevado el joystick para seguir en confort de un jueguito. Le incauta, y le va incautando cosas como que le cuesta salir de esa zona de confort. Y al cristiano le cuesta salir de la zona de confort. Por algo las iglesias, cuando son perseguidas, crecen, ¿sí? En Ucrania estoy convencido, más allá de que últimamente no estuve hablando mucho con la familia que está allá en Ucrania, pero que este tiempo yo no hablaba directo con la familia, ¿no? Mi familia hablaba con la familia de Ucrania. Pero estoy convencido de que crecieron, porque estoy convencido de que en la persecución, en la prueba, en la dificultad, recurrimos a Dios. En la comodidad nos cuesta, en la comodidad es difícil. Entonces, qué importante es
¿sí? Que nos despojemos de toda comodidad, de adaptarnos al mundo y no caer. Hebreos 12:15, se los leo yo, dice, Hebreos 12:15, mirad bien, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello sean muchos contaminados. ¿Vieron? O sea, nosotros podemos generar en nuestra vida primero, en nuestra familia después y en nuestra iglesia y en el cuerpo de Cristo universal, tropiezo, ¿sí? Por estar contaminados y podemos contaminar a los demás. Así que qué importante es que no seamos como este hombre que escondió un tesoro de este mundo, ¿sí? Y eso generó que la presencia de Dios no los acompañe al pueblo de Israel. El último versículo que leo, Josué 8:1. Josué 8:1 dice, luego de haber erradicado el pecado, de haber erradicado a esto, Jehová nuevamente le dice, Jehová dijo a Josué, no temas, y te dice a vos también, una vez que te despojes del viejo hombre, que te decidas avanzar, que es necesario salir del desierto, que es necesario avanzar a la tierra prometida donde fluye leche y miel, dice, no temas ni desmayes. Toma contigo la gente de guerra y levántate y sube a Jai. Mira, nuevamente le dice, como le dijo en Jericó, yo he entregado en tu mano al rey de Jai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Una vez que se confesó el pecado, se erradicó, Dios nuevamente les da la victoria. Así que hermanos, vemos en este resumen de esta mañana, ¿sí? Cómo el pueblo de Israel es igual que nosotros y igual que nuestra vida cristiana y comete los mismos errores que cometemos nosotros. Por eso tenemos que aprender de sus errores para no cometerlos y si estamos cometiéndolos, aprender para salir de esto, ¿sí? Es que importante que demos ese paso de obediencia, es un paso de obediencia a cruzar a la tierra prometida, a conquistar nuestra Jericó, a conquistar nuestra carne, ¿sí? Y entonces cierro con 4 o 5 preguntas. La primera es, volvemos a preguntar, ¿en dónde nos encontramos en nuestra vida? Si estamos en el primer lugar en Egipto, ya te digo, ya porque estás perdiendo la salvación, estás perdiendo la vida eterna, aceptá a Cristo en tu corazón como único y suficiente Salvador, ¿sí? Porque, Cande, porfa, avanzá, porque estás perdiendo la bendición de ser de Cristo, ¿sí? Avanzá toda esta diapositiva hasta el final. Y si estás en el desierto, no mueras ahí, no esperes más, avanzá a la tierra prometida, avanzá a la conquista, ¿sí? Y si estás en la tierra prometida, ojo, ¿sí? Que el pecado a veces nos hace dar un traspié, nos hace desestabilizarnos. En segundo lugar, nos preguntamos, ¿estoy preparado? ¿Estoy haciendo algo para estarlo? En tercer lugar, digo, si me siento preparado, trabajo solo, ¿sí? Por mis propias cuentas, o estoy en equipo, estoy en la iglesia, me sujeto, por la cuarta pregunta, al cuerpo, a mis ancianos y fundamentalmente al Señor. Y en la quinta que nos tenemos que preguntar es, ¿hay algo en mi vida que me está impidiendo la victoria? ¿Hay algo en mi vida que, como tenía, no me acuerdo el nombre ahora, no lo noté, esta persona que decidió desobedecer las advertencias de Dios y tenía pecado, ¿sí? Hay algo que tenemos que confesarle a Dios, hacelo ahora mismo para que realmente puedas entrar en la tierra prometida. Termino con una fábula que encontré en otro mensaje, pero me gustó. Presten atención, y ahora sí, de verdad termino. El Señor nos da a cada uno de nosotros, presta atención a esto, nos da una piedra, una piedrita, para que trabajemos con esa piedra. A vos y a mí, a todos, estemos bautizados o no, si somos hijos de Cristo, si somos hijos de Dios, aceptamos a Cristo como Salvador, tenemos esa piedrita. El distraído se tropezó con ella, con la piedra, ¿sí? El violento la utilizó como proyectil, ¿sí? Hay muchos acá en Argentina, ¿no? El emprendedor construyó con ella. El campesino cansado la utilizó de asiento. Vamos a fijarnos dónde nos ubicamos nosotros, ¿no? Drummond la poetizó.
hizo una poesía de la piedra. David la utilizó para derrotar a Goliat. Y Michelangelo, dice, le sacó la más bella de las esculturas. En todos los casos, en todos, la diferencia no estuvo en la piedra, sino en el hombre, sino en vos y en mí. Dios quiera que podamos realmente comprometernos con nuestro Señor, comprometernos con su obra, haciendo lo mejor para Él y sacándole la mejor utilidad a esa piedra que todos, al menos una piedra tenemos en la mano para trabajar. Que el Señor nos bendiga. Amén.